RTP. Sí, ya está con nosotros a esta hora, 8:12, a quien damos la bienvenida a esta hora de la mañana. Aquí en la mañana en RTP nos acompaña vía Zoom 8:10 Javier Palacios, constitucionalista. Vamos a hablar sobre la propuesta de enmienda constitucional que plantea pues trasladar a la Asamblea Nacional la facultad de designar las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Gracias a usted. Iniciamos con esta primera parte, primero este análisis y esta propuesta que se da, ¿no? Y que comienza a generar, lo hablamos un poco más de mañana, sobre disminuir las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y la posibilidad de ir a, pues, también una votación para decidir si esto se aprueba o no. Bienvenido. Muy buenos días. A ver, la propuesta que presentó el presidente de la República y que ahora la Corte Constitucional termina dando luz verde, lo que implica es trasladar las competencias, yo diría, más polémicas del Consejo de Participación Ciudadana, porque no es que el organismo desaparece, pero sí es aquellas relativas a la designación de autoridades. Y esto lo traslada a la Asamblea Nacional. A mí en principio me parece que es lo mejor, pero por un tema de transparencia. Creo que en el Ecuador debemos transparentar los procesos de designación. Siempre han tenido y tendrán una influencia política, y creer que el Consejo de Participación Ciudadana es apolítico en eso es mentirnos en la cara a los ecuatorianos. Ahora, lo que se cambia o se conserva es, a ver, el procedimiento va a ser más o menos el mismo. Van a haber comisiones de selección ciudadana, en otros casos como la superintendencia del procurador son ternas directas que elige el Pleno de la Asamblea Nacional, pero además las comisiones técnicas de selección ya tienen otra regulación, vienen con designados de las distintas funciones del Estado, va a estar conformadas por la ciudadanía, por delegados de las universidades, que en algo esperemos mejoren el nivel de las comisiones que actualmente tenemos y que hemos tenido en los procesos de selección. Como el actual. Abogado, solamente algo para que nos precise. La Corte, decía yo al principio, le da una vía libre parcialmente abierta, porque hay una corrección que debe hacer el gobierno nacional. ¿A qué corrección se refiere, por favor? Con mucho gusto. A ver, la corrección que le pide realizar la Corte Constitucional es porque en el anexo normativo de enmienda del artículo de la Constitución, por un error netamente formal, no se puso que el artículo que se estaba modificando, la frase que se pide modificar, es del artículo 207 de la Constitución. Lo que le dice la Corte Constitucional es: en el anexo normativo, usted, señor presidente, debe poner que la frase que pretende eliminarse es del artículo 207 de la Constitución. Okay. Manda de nuevo a la Corte Constitucional y la Corte inmediatamente califica para que siga el proceso del referéndum. Es de forma. Es de forma, es un tema netamente de forma. Abogado Palacios, y en ese sentido, vamos a suponer que viene esa consulta popular, el pueblo decide quitar las funciones al CPCS de designar autoridades y se las traslada a la Asamblea Nacional. Ese organismo, el CPCS, ¿en qué quedaría? ¿Qué otras funciones tiene? ¿Cuál sería la utilidad para el ciudadano y en el Estado ecuatoriano en general? A ver, el Consejo de Participación Ciudadana tiene funciones de veeduría, de denuncias ciudadanas, de procesos de acercamiento a los procesos de participación democrática. Básicamente esas son las funciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Debería denunciar inclusive actos presumibles de corrupción, convertirse en acusador particular en estos actos, que muy poco ha ocurrido, dicho sea de paso, en la vigencia constitucional de este organismo. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Quería hacerte una pregunta alrededor, digamos, de la letra chica de la enmienda. Un poco para que la audiencia lo tenga presente. En la propuesta que envía el Ejecutivo ya plantea, como tú lo señalabas, una vía, ¿no? Comisiones ciudadanas de selección. Explícanos un poco qué es lo que propone el gobierno a este respecto. Y lo más importante, tal vez, si es que esto va a requerir reformas al Código Orgánico de la Función Legislativa, mejor dicho, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o si en su defecto, y si esto además implica una discusión sobre el tipo de mayoría para la designación de las autoridades, si va a ser mayoría simple o calificada. Nino, qué gusto. Sí, a ver, en efecto, ¿qué son las comisiones de selección? Las comisiones técnicas y las de selección ciudadana son las comisiones encargadas de llevar los procesos. Actualmente estas comisiones son nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana. Hay un reglamento de conformación de estas comisiones y de las comisiones de veedurías.
Todo esto se traslada a la Asamblea, al Legislativo, y esto va a implicar sin duda alguna que exista una reforma a la ley de la función legislativa y que en la ley de la función legislativa se regule el procedimiento ya más minucioso de la designación. En la enmienda constitucional solo hay en términos generales. Esto puede abrir la puerta, como tú bien señalas, a que en la ley de la función legislativa se regule el quórum, más que el quórum, el quórum decisorio, no de instalación, para la designación de las autoridades. En algunos casos, y está, que es con la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, que es en el caso de las superintendencias y la Procuraduría General del Estado, según la enmienda constitucional propiamente. Pero lo que sí va a implicar una reforma es sobre todo el procedimiento, la forma de designación, qué comisiones estarán a cargo de esta designación, del seguimiento. Esto va a implicar una reforma y de hecho la enmienda constitucional así lo prevé, que luego de aprobada la misma, en un plazo de 180 días se deben remitir a la Asamblea Nacional los proyectos de ley reformatorios a la ley de la función legislativa, sobre todo para que la enmienda constitucional tenga eficacia. Y un tema no menor, Nino, aprovechando tu pregunta, es que hay una disposición transitoria también en la enmienda constitucional que no puede pasar desapercibida, y es que en caso de que se aprobase la enmienda constitucional por parte de la ciudadanía y a esa fecha existieran todavía concursos inconclusos, estos se declararán desiertos, las autoridades quedarán prorrogadas hasta que sea la Asamblea Nacional quien designe a las nuevas autoridades. O sea, eventualmente el fiscal general del Estado y la cantidad de autoridades que están ahí eternas en cada una en su puesto. ¿Y la mayoría o cómo sería la votación al final, abogado? Me perdí ahí. ¿Cómo sería la votación dentro del Pleno? Queda claro cuáles son las comisiones, que es algo criticable también porque se quería evitar estos concursos de mérito oposición y que fuera solamente por ternas. A ver, así es. En el Pleno lo que se señala es que para la designación de autoridades es una mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. Ese sería el voto requerido para designar a una u otra autoridad. ¿Y qué pasa si no la votan? ¿Tiene algo que los obligue? Porque, a ver, si fuera hoy, es tan poco complicado conseguir esa mayoría absoluta. Como pasa en todo procedimiento parlamentario, si no llegan a tener, tienen una obligación constitucional de designar, pero esto es un tema de acuerdo parlamentario. De allí que la designación hoy se va a transparentar que es política, porque van a tener que llegar a acuerdos políticos para alcanzar el número de votos para designación de las autoridades. Ya, no hay nada como que debe entrar a los 30 días cuando son estas leyes de carácter económico urgente para obligar realmente a un pronunciamiento, abogado. Para que no entre por el Ministerio de la Ley, digamos. No hay nada de eso que los limite en tiempo. No existe una norma, al menos yo no he visto ninguna disposición en la que si no lo hacen en X tiempo se entiende aprobado una u otra. Recordemos que en todos pasan por concursos y luego elige el Pleno de la Asamblea, salvo las ternas directas de superintendencias y Procurador General del Estado. Entonces, aquí van a tener que llegar a acuerdos políticos. Y esto, ojo, ya ha ocurrido también en otras autoridades que hoy por hoy designa la Asamblea, o designaba. Por ejemplo, los miembros de la Junta de Política de Regulación Monetaria tenían que llegar a acuerdos para que se les logre aprobar su designación. Javier, solo para aclarar esa última pregunta de María Fernanda. En números, ¿cuánto se requiere para colocar a las autoridades? Un poco para la audiencia. A ver, estamos hablando de más de 100 votos, porque estamos hablando de una mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, es decir, lo que se conocería como mayoría calificada. Eso es lo que se requiere para designar a las autoridades. Ahora, abogado, yo quisiera consultarle, y yo sé que usted está pues estrictamente apegado a los temas normativos, constitucionales y más, pero quería consultarle, ¿de fondo va a cambiar algo en la designación de las autoridades? Porque claro, le quitamos esa facultad al Consejo de Participación Ciudadana porque lo veíamos viciado, porque hay muchos cuestionamientos, porque se demoran, porque juegan tal vez con los tiempos políticos, pero en la Asamblea Nacional pues, retomar esta figura y esta forma de designar a través del legislativo, ya no lo probamos antes, será diferente. ¿Qué cambia? En mi opinión, lo que va a cambiar es la transparencia, porque vamos a saber qué agrupaciones políticas se van a una o varias
van a designar a las autoridades, más allá de conocer el perfil de quiénes serán, que esto igual ocurre ahora. Me parece que la virtud de esto es entender cuáles son las agrupaciones políticas transparentemente que se ponen de acuerdo para designar a una u otra persona, que eso es transparentar los procesos de selección. Al día de hoy, y como ha ocurrido durante la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana, siempre se ha querido decir que son concursos meritocráticos y que excluyen la política, y en la práctica no ha sido así. Un lobo vestido de oveja. Así es, exactamente. Yo sí prefiero que el concurso sea transparente y que pongamos en blanco y negro, ¿no? Esta es una designación que tiene una fuerza política, tiene una fuerte influencia política, y con eso sabremos transparentemente cuáles son las fuerzas políticas que designan las autoridades. Estamos claros que hablamos en una eventualidad en función de que esto pase a un referéndum. Ese siempre será el marco hoy, si es que esto va a la Asamblea y luego la ciudadanía decide. Pero ya, queda claro, ya hay una participación política y una representación política en la Asamblea, quienes van a tener que decidir. Pero ¿cómo nos aseguramos que esa política no interfiere en el proceso que está por debajo? Es decir, que no ingrese, por ejemplo, una Contraloría a jugarle a favor de... Porque al final, y usted a lo mejor no coincide conmigo, y si lo hace me lo dice, es que en el Ecuador lo que hay es una toma de poderes generalizados en varios gobiernos, porque no se sabe gobernar solo desde el Ejecutivo. Entonces terminan todos jugando para un solo operador. A ver, lo que usted me dice, lo ideal sería eso, si el Ecuador fuera Suiza, pero en la práctica las designaciones van a tener un componente político, y quien promueve la designación de una autoridad lo que busca es que esté alineada a los intereses de quien ostenta el poder de turno, y eso lamentablemente ha ocurrido. El sistema que se propone ahora no va a evitar eso, más bien lo que va a hacer, insisto, es simplemente transparentar cuáles son los acuerdos políticos para designar a determinadas personas. De allí que estas personas, quienes sean designadas en el evento de que se apruebe esta enmienda constitucional, tienen que demostrar en el ejercicio del cargo la objetividad necesaria. Le pongo un ejemplo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se elige vía ternas de las funciones del Estado. Son nominaciones políticas. Pero cuando llegan los jueces de la Corte Constitucional, en su gran mayoría, o muchos de ellos, se ha visto un actuar independiente. Entonces, mucho depende también del perfil que resulte elegido. Vea usted en el caso del expresidente Guillermo Lasso, la terna que él mandó para la renovación de los jueces en aquella época, esos 3 jueces dieron el voto para dar el visto bueno al enjuiciamiento político. Sí. Esa es una muestra de madurez, y ojalá pudiera ser así todas las autoridades. Seguro, y el ejemplo que usted pone es perfecto. La única diferencia que yo podría marcar es que ahí al final cuentan los votos, porque son 9, pero acá es uno solo, que es el fiscal general del Estado. No depende de votación, solamente de lo que él crea. Por eso le decía, si la decisión queda claro que es política cuando llegas a la recta final, ¿cómo asegurarse de que llegue no el que está apuntalado por intereses políticos, aunque los pudiera tener él, pero que no le vayan limpiando el camino para que lleguen el que ellos quieren, sino el mejor? Las comisiones. Okay. Las comisiones tienen que elegir a los perfiles correctos y tienen que levantar alertas cuando no lo son. Ahí está lo importante de las comisiones, y que las comisiones son ciudadanas y representantes de las universidades, que es muy importante eso, pero sobre todo también es el ejercicio de contrapesos, porque en el hipotético en el que nosotros tuviéramos un fiscal balanceado a un lado del poder del turno, por poner un ejemplo, necesitamos jueces fuertes, jueces que puedan poner un freno a la actuación fiscal, pero si no tenemos ni lo uno ni lo otro, no habrá mecanismo perfecto de selección. Doctor, lo saluda César Febres Cordero. Entiendo que lo que queda en esta vía de enmienda por iniciativa del presidente es que una vez que ya se emitió el dictamen de constitucionalidad de la Corte, el CNE convoque dentro de 14 días a referendo, perdón, dentro de 15 días, y que el referendo se celebre 60 días después de la convocatoria. Estamos hablando de 75 días entre las dos cosas. Esto en el artículo 184 del Código de la Democracia. Pero ya en el pasado hemos visto que el Consejo Nacional Electoral ha tratado de ajustar las fechas y ha dicho, bueno, ya vienen elecciones, estas seccionales, por ejemplo, que las han adelantado a noviembre, y juntan las fechas por temas logísticos y económicos. ¿Ocurrirá esto nuevamente, a pesar de que se pasarían bastante el plazo para poder ir a votar?
César, qué gusto. Va a ocurrir, y va a ocurrir por una razón, porque en el Ecuador la técnica legislativa es regular plazos, pero no poner consecuencias al incumplimiento de los plazos. Son pocos los escenarios en los que hay incumplimientos o en los que hay consecuencias frente al incumplimiento. Si bien el Código de la Democracia prevé aquello, no existe una consecuencia jurídica en no hacerlo. Más allá de que podrían ser un tema de juicio político, pero eso es otro tipo de control. Yo creo que va a ocurrir. En este caso van a calzar, seguramente, si se mantiene la fecha de las elecciones el 29 de noviembre, seguramente harán calzar en ese momento, y el discurso del Consejo Nacional Electoral será inclusive hasta por un tema de economía y no duplicar recursos para un proceso eleccionario. Pero yo sinceramente creo que se hará en los tiempos y se unificarán a efectos de que sea una sola elección. Seguro, seguro que sí. Abogado, hagamos un ejercicio. Yo sé que Ecuador no es Suiza, pero hay que tratar de justamente llegar a tener una mayor madurez política. Muchas veces las instituciones también influyen a la cultura, como la cultura de las instituciones. Entonces hay que tratar de buscar ese balance. Pero en este ejercicio que le propongo, revisando lo que hay en el papel y también lo que puede suceder en la práctica, ¿qué cosas podrían mejorarse o podrían haberse propuesto para mejorar? ¿Qué mecanismos, qué reforma por acá, tanto en papel como en práctica? ¿Qué quizás podríamos ver dentro de lo que está propuesto y decir, bueno, podemos mejorar esto quizás en alguna otra instancia oportuna? Hay algunas líneas ahí, ¿no? Y es que como son un proceso de selección de todas las autoridades, habría que, yo creo que sin duda esto habría sido una oportunidad para modificar, no sé, la conformación del Consejo, parte del Consejo de la Judicatura, poner candados mayores a los requisitos para ser fiscal general del Estado, porque no estamos. Los requisitos para la designación de las autoridades me parece que en el Ecuador deben ser revisados. Y no solo en este caso particular, yo creo que hay otras autoridades, por ejemplo, jurisdiccionales, en los que no se han topado los requisitos. Ve usted que para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, se requieren 10 años de ejercicio, tener título de abogado y respirar. Y de ahí vienen ya un análisis subjetivo de los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, yo creo que la designación de autoridades, a ver, es un paso el transparentar la designación de las autoridades, pero hay que reforzar y hay que ver los requisitos para la designación. Ver que, por ejemplo, la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado tenga una fuerte formación en derecho penal, un tema de experiencia comprobada, el tema de la idoneidad. Ve usted que hemos venido de autoridades recién, nos acabamos de destituir a un presidente del Consejo de la Judicatura acusándole de tener vínculos con el narcotráfico a través de su esposa. En fin, creo que no se debe solo cambiar el organismo de selección, sino también repensar los requisitos que deben cumplir algunas de las autoridades más importantes de este país, porque si no hacemos requisitos rigurosos, serios, no importa quién designe, ese es el problema, no es tanto quién lo designe, sino que el talento humano, porque los requisitos no van a llegar. Y muchas de estas autoridades, además, no en todos los casos, pero no hay el interés de que buenos perfiles lleguen a estos procesos de selección. ¿Por qué? Porque creemos que el concurso ya está dañado, que hay un ganador predeterminado, que tiene una influencia política, y eso es un poco lo que hay que cambiar en el país. Y ojalá los mejores perfiles, porque sería muy bueno que en la Fiscalía General del Estado llegue alguien que tenga una trayectoria intachable en materia penal y que más bien esté en una etapa de conclusión de su ejercicio profesional y que pueda contribuir con madurez, con conocimiento en la Fiscalía General del Estado. Lo propio en la Corte Nacional de Justicia, pero creo yo que debió haberse aprovechado eso. Bueno, también veamos que el contexto de esta enmienda es en septiembre del año pasado, ¿no? Sino que la Corte Constitucional se tomó un tiempo en analizar. Doctor Palacio, le quedamos agradecidos. Que tenga un buen día. Buen día. RTP